Actualmente soy coach, mentor de emprendedores y más sobre todo hacia la parte empresarial. El emprendimiento es un máster en crecimiento personal porque te muestra lo mejor de ti, pero también todas las cosas que hay que trabajar ahí. Además siento que hay una diferencia enorme entre un jefe y un líder. ¿Cuál dirías que es el error que más cometen? Diría que es el postergar demasiado las cosas. No hay nada que destruya más tu autoestima que no cumplir tus promesas. Y de manera paralela también han aparecido esas personas que critican la figura del coach y que lo tratan de poco menos de estafador o la mítica palabra vendehumos. Lo veo como algo lógico, incluso cuando hay personas que sí de verdad hacen un intrusismo. ¿Cómo estipulas tú el precio de tu servicio? Tengo por un lado una membresía, luego está el 1 a 1, que son mentorías, que eso sí que ya es un programa de 3 meses, 12 sesiones, una a la semana, y luego tendríamos el apartado de charlas, conferencias y demás, que ahí sí que es verdad que los presupuestos varían. Y aquí mira, soy 100% honesto. La membresía, por ejemplo, son 100 euros masiva, luego el high ticket, que es la mentoría, son 3.000 masiva, y luego las charlas, dependiendo del contexto, el tiempo, si es una corporación. Pues eres una persona que, por lo que he visto en tus redes sociales, una persona muy creyente, que cree firmemente en Dios, que tiene fe. ¿Relacionas de manera directa la espiritualidad con la religión, con la fe? Hay mucha gente que se considera cristiana y ni siquiera se ha leído la Biblia. Si yo me creo sin poner en duda lo que un cura dice, lo que un sacerdote dice, lo que dice el Papa, el Vaticano, etcétera, sin pasarlo por mi discernimiento, pasándolo por un pensamiento crítico, que es el filtro, y luego sacar mi propio criterio propio, estoy vendido a creerme lo que cualquier persona me diga. Diferencias de manera muy clara lo que es la fe, la creencia en Dios con la Iglesia. Totalmente. ¿Cómo te quedarías, hermano, si te digo que Jesús fue una persona que rechazó a la Iglesia? ¿Cómo intentarías debatir tú con un ateo que diga, dame una certeza de que Jesús ha existido en algún momento de la historia de la humanidad? Hay muchas pruebas verídicas, históricas, científicas que demuestran que no solo existió, sino que lo que hizo fue cierto. La Biblia es un conjunto de 66 libros, escrito por más de 40 personas diferentes que no se conocían a lo largo de 1200 años con una misma corriente de pensamiento. ¿Cómo te comes esto, hermano? ¿Cuál es la cualidad más importante de un ser humano? Una pregunta que le harías a Jesucristo si tuvieses la oportunidad. Bienvenidos a otro episodio más de Vamos al Lío. Hoy tenemos un invitado especial, Alfredo. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Bien hallado, muchísimas gracias. Para mí es un placer el volver a vernos después del primer encuentro que tuvimos y cómo se ha dado todo para que estemos aquí hoy. Así sí, que es interesante saberlo, que se lo decía a Emilio, que no, en principio no tenía ningún perfil como el tuyo en mi prelista, lo tenía todo bastante bien encajado, pero bueno, a raíz de un viaje que compartimos en BlaBlaCar, las típicas conversaciones de la vida de BlaBlaCar, pues me contaste un poco a qué te dedicabas, un poco nos dio tiempo a conocernos esas 2 horitas de viaje y me dio la sensación de que podía salir un episodio interesante y curioso, cuanto menos. Pues que así sea, hermano. Pues para la gente que no te conozca, por poner a todo el mundo en contexto, quiero que te presentes quién es Alfredo y a qué te dedicas. Pues en ese orden y me gusta el orden. ¿Quién es Alfredo y a qué te dedicas? Porque siento que muchas veces es como, hola, soy tal y hago esto, ¿no? Es como... Sí, que diferencia un poco a la persona de... Siempre, vamos, siento que además nuestro valor está en quiénes somos, no en lo que hacemos ni en lo que tenemos. Así que en ese orden, hermano, pues Alfredo, 36 años, madrileño, viviendo en un pueblito de Cáceres, aquí a 12 kilómetros de Plasencia, que mi madre es extremeña de pura cepa, de las Urdes, y bueno, desde chiquititos, pues siempre, como te decíamos, venía al pueblo, los puentes, los veranos enteros, y gracias a Dios, pues tengo ahí sangre extremeña por mis venas, que amo Extremadura. Y 33 años que viví en Madrid, y hace 3 añitos ya me vine para acá, 3 años y medio, para acá, para el pueblo, porque ya cuando empecé con mi proyecto y vi que ya no tenía ataduras a nivel físico ahí en Madrid y demás, dije, vi la oportunidad aquí, ya en el pueblito había más buen internet para poder hacer las videoconferencias y demás. Yo buscaba también un momento ya más tranquilo de mi vida, para mí es innegociable el campo, el estar también cerca de la familia, y dije, boom, vi la oportunidad y nos vinimos aquí al pueblito con mi pareja, con Claudia. Y bueno, ¿quién es Alfredo también en ese sentido? Pues hermano, me encanta la naturaleza, me encanta cocinar con música de los 80, me encanta caminar descalzo, estoy casi todo el día descalzo, comer con las manos, pasar tiempo de calidad con mi gente, leer, me encanta la música, el cine. Y bueno, es un poquito más de
quién es Alfred, ¿no? Pues sobre todo eso, es como, por favor, Sí, llámame Alfred. Claro, ¿no? Porque a nivel personal como sí, persona, más allá de laboralmente, sí. a lo que te dediques, que ahora lo veremos. Y luego, bueno, a nivel laboral, hacia donde me ha llevado la vida, porque obviamente pues todos son 36 años, entonces pues ha habido muchos cambios, pero actualmente soy coach, mentor de emprendedores y más sobre todo hacia la parte empresarial. Y pues les ayudo con los negocios en una parte a emprendedores que están iniciando, decir, oye, yo tengo esta idea, pero no sé cómo bajar la tierra, no sé cómo monetizar, no sé cómo empezar a hacer el marketing, no sé, tengo muchísimo miedo a mostrarme en cámara. Y todo esto lo trabajamos para iniciar ese primer empujón. Sí, un acompañamiento, ¿no? Montar el negocio y sobre todo ver todo lo que se va despertando también a nivel personal, porque yo siempre me gusta decirlo, digo, por haberlo vivido sobre todo en mis propias carnes, digo, el emprendimiento es un máster en crecimiento personal, porque te muestra lo mejor de ti, pero también todas las cosas que hay que trabajar ahí. Incluso yo creo que cuando una persona es emprendedora, ¿no? Como en nuestro caso, y arranca un camino, solo ves lo bonito y los objetivos que quieres cumplir y la parte buena del camino, pero luego hay una parte B que todos recorren, que quizá esa, pues sí, cuando empiezas alguien Totalmente. te puede poner en sobreaviso de lo que te vas a encontrar también, aparte de todo lo bueno, que es muchísimo y que por eso nos gusta lo que hacemos, pero si alguien te puede avisar de que también hay barro, pues exacto. Eso es importante. Es ahí, hermano. Y siento que todo emprendedor, además, cuando empezamos, es siempre esa sensación de libertad, porque no me gusta mi jefe, porque no me gusta mi empresa, y es como, y piensas que vas a salir de ahí y el emprendimiento va a ser todo súper bonito, un camino de rosas, y a mí me gusta decirlo en esta frase, ¿no? Es que el emprendimiento no es un atajo, sino un espejo. Un espejo de ti, literalmente. Entonces, en ese espejo, pues a veces vas a ver cosas que te gustan y otras que no tanto. Pero que hay que empezar a aceptar, a amar, a trabajar. Y por eso es tan bonito. Siento que al final te da una oportunidad enorme de autoconocimiento, que siento que es de las cosas más importantes que podemos hacer sin duda, porque desde ahí, si yo conecto de verdad con quién soy, cuáles son mis dones, mis talentos, qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón para que yo pueda ponerlo al servicio de la gente, ya tienes ahí muchas papeletas de poder empezar un negocio que tenga que ver con eso que se te da bien, por lo que se te podría pagar, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, mira, creo que has hecho una introducción buenísima, has explicado de manera súper clara a qué te dedicas, pero me gustaría incluso ser más claro, intentar poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Nosotros tenemos una empresa que, como ves, pues tenemos varios locales, nos dedicamos a la hostelería, al ocio nocturno. Y si yo, por ejemplo, quisiese contactar contigo porque veo tus redes sociales, porque me gusta un poco la manera de ser que tienes, porque creo que me puedes ayudar, ¿cómo serían ese paso a paso en el servicio que tú prestas? ¿Qué es lo primero que querrías conocer de tu cliente, en este caso de mí? Claro. Aquí hay un segundo punto que no hemos tocado antes, porque te he hablado primero del emprendedor que quiere empezar el negocio, y luego el otro nicho que honestamente es el que más disfruto acompañar, que es persona que ya empresario, oye, desde una empresa a un emprendimiento que ya funciona, pero que imagínate, tiene un techo de cristal. Alfred, no soy capaz de superar los 3.000 euros de facturación, tío. O me cuesta muchísimo delegar y no soy capaz de crecer. O, imagínate tu caso, tengo 2, 3 locales, pero me suele pasar siempre esto con los equipos. La gente se me va pronto, yo estoy súper agobiado. O he llegado a un punto de mi emprendimiento en el que me va súper bien con mis negocios, tengo dinero y tal, pero tengo muchos problemas a nivel con mis hijos. Mi matrimonio está en un punto súper chungo y me está afectando muchísimo en mis negocios. Entonces, yo lo que hago sobre todo con este perfil, aparte de ver la parte empresarial, oye, ¿qué podemos mejorar a nivel, oye, de cómo te relacionas con tu equipo? Yo a mí la parte del liderazgo me parece fundamental, hermano. Tú puedes tener, además siento que hay una diferencia enorme entre un jefe y un líder. Porque el líder realmente es el que inspira a través de su coherencia. Mi manera de pensar, sentir, hablar y actuar tiene que inspirar a mi equipo. No es, tú, Edu, haz esto, tú esto, oye, ¿por qué no has hecho esto otro? Eso no es ser un líder. El líder además es el primero que, como decías antes, la palabra barro, es el que baja al barro. Al final no, esa imagen que hemos visto alguna vez, la diferencia entre un jefe y un líder, que el líder siempre está el primero con su equipo detrás, tirando de la cuerda y tirando o remando hacia la misma dirección, y un jefe es el que está sentado en la orilla mandando que... Absolutamente. Claro, bueno, es verdad que es una buena diferencia. Con la experiencia que tienes de haber trabajado con empresarios o con emprendedores que están empezando, ¿cuál dirías que es el error que más cometen? ¿Qué más cometen? Sí.
Pues mira, vamos a ir por orden. Emprendedores, hay muchas cosas, pero como soy súper fan de la ley de Pareto. ¿Cuál es el 20%, el 80% de resultados? Pues esto igual, ¿no? Es como errores, cometemos muchísimo, yo cometo mucho, me sigo pillando en cosas y siento que eso es súper importante. Pero siento que para emprendedores a lo mejor que estén empezando, que nos estén escuchando, diría que es el postergar demasiado las cosas. O sea, es como, cuando tenga esto, empezaré con este proyecto. Cuando me sienta totalmente Sí, preparado, al final empezaré a grabarme. en una parálisis por análisis, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y es Mira, como... estoy de acuerdo en eso también. Yo, mira, me gusta decir, hermano, que Dios no busca corazones preparados, busca corazones dispuestos y entregados. Y no me canso de verlo, hermano, o sea, veo a gente, y literal, que cuando llegan a mí, han invertido 10, 15, 20.000 euros en formación y siguen sin grabar un vídeo en redes sociales, siguen sin haber empezado su proyecto. Y luego conozco gente que con un móvil de 200 euros se han empezado a grabar y ya están facturando 2.000, 3.000 euros por ser una metralleta en el contenido, por empezar a moverse, porque al final, a mí me gusta decirlo, ¿no? Es como, existe la suerte, existe el azar, pero que te pille currando. Sí, Que no, te al pille final la currando. oportunidad llega, tienes que mezclar la suerte, pero cuando llega la suerte tienes que estar preparado. Y ahí es Absolutamente. cuando se mezclan esas dos cosas, creo que es cuando llega la oportunidad. Y estoy muy Totalmente. de acuerdo en eso, ¿no? Yo a veces hablo con mi equipo, con mi familia, con mi círculo, porque esto es aplicable tanto a nivel laboral como a nivel personal, que muchas veces esperamos a que llegue el momento perfecto para hacer algo y realmente el momento perfecto es prácticamente imposible que llegue. Totalmente. Entonces la única opción que Totalmente. hay es, con lo que tienes, el contexto en el que tienes, con las armas, las herramientas que tienes, pues lanzarte, entre comillas, a la piscina y ya si hay agua bien y si no hay agua, pues esperar a que se llene o intentar trabajar para que Totalmente. se llene. Estoy bastante de acuerdo con eso. Alfredo, ya hay una palabra que ya has mencionado en este pequeño ratito que llevamos y es algo que creo que te define, que incluso define tu nombre comercial, vamos a llamarlo así, tu nombre, tu marca, Ajá, que es coherencia. ajá. Para ti, ¿qué es la coherencia? Para mí la coherencia, hermano, siento que es, si no la cosa más importante que podemos desarrollar en nuestra vida, de las más importantes sin duda. Yo para mí es alinear tu manera de pensar, sentir, hablar y actuar. Y cuando tú estás alineado con eso, porque ¿cuántas veces? No, pienso una cosa, pero luego digo otra. Mañana me voy a comprometer con... ¡Pum! Y no lo hago. Ojo con esto. O, Edu, nos vemos a las 2 y llego a las 2:30. Incoherencia, 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 incoherencia. Y esa incoherencia que vamos generando entre nuestra forma de pensar, sentir, hablar, actuar, empieza a generar ruido dentro de nosotros. Sobre todo aquí. Pero ojo, también en el cuerpo. Y el cuerpo enferma a través del ruido que nosotros le metemos a nivel emocional, a nivel mental. Yo, hermano, siento que no hay nada más importante en la vida que estar en paz y tener una mente tranquila, una almohada de conciencia tranquila, y eso lo consigues a través de tu coherencia. Dices que vas a hacer algo, hazlo. Pero ojo, no me digas que vas a hacer algo y sobre todo no te digas a ti mismo que vas a hacer algo y luego no lo hagas. Porque no hay nada que destruya más tu autoestima y cómo tú te percibes que no cumplir tus promesas. Y al revés, no hay nada que fortalezca más tu autoestima que cumplir tus propias promesas. Entonces, para mí la coherencia es además prima hermana de otras palabras que significan lo mismo pero que son otras palabras. Es verdad, amor, porque coherencia realmente es, oye, yo sé quién soy, ¿qué soy? Todos en esencia, hermano, aunque a veces se nos olvide, todos en esencia somos ese amor. ¿Quién nos va buscando? Amor, atención. ¿Quién no se siente bien con un abrazo, con pasar tiempo con tu familia? ¿Y qué pasa? Cuando yo me salgo de ese programa original, viene el ruido. Y empiezo a lo mejor con el resentimiento, con la ira, con las prisas, con la culpa, con la vergüenza, y empiezo a como vibrar en otras emociones que no son mi programa Sí, original. entiendo. Y eso empieza a generar un problema con lo que decíamos, la verdad. Porque realmente, en esencia, yo no soy eso. ¿Puedo transitar esas emociones? Claro, todos somos humanos, estamos en el planeta de las emociones. Pero ojito con quedarte a vivir en ellas. Pues yo puedo transitar la ira, pero si yo me quedo a vivir en la ira, empiezo a ser una persona que está enfadada con el mundo, por Sí, ejemplo. realmente yo, mira, lo sintetizaría
con ser leal a ti mismo, ¿no? Cuando eres leal a ti mismo y cumples contigo y no te traicionas a ti mismo, yo creo que entras en un pequeño estado donde todo está relativamente alineado y a partir de ahí, ¿no? A nivel empresarial, a nivel emprendedor, a nivel laboral, pues es más fácil que lleguemos a esos éxitos, ¿no? Que luego te preguntaré también ya te lo voy diciendo, qué significa para ti la palabra éxito, que son conceptos demasiado generales, pero que muchas veces no somos capaces de definir, o incluso las personas no saben realmente para ellos, porque para mí el éxito puede ser una cosa y para ti puede ser una cosa completamente distinta y ninguno de los dos está equivocado y los dos estamos diciendo la verdad. Alfredo, ¿en qué momento, porque como bien has comentado, tu vida, bueno, estuviste muchos años en Madrid, tenías otro trabajo, otra vida laboral, ¿en qué momento decides dar con este cambio laboral y apostar por llevar a cabo la actividad que estás haciendo? Pues esto fue poquito antes de la pandemia. Es que fue, la verdad que el cómo pasó todo, a día de hoy sigo diciendo, lo primero, gracias porque pasara de esa forma, pero la verdad que fue por un momento de quiebre, hermano, por un momento de inflexión importante. Yo estuve 6 años en esta empresa, en una empresa importante de España de nutrición deportiva, y entré de empleado, y de empleado empecé a correr turnos, de correr turnos luego me hice responsable de más de 15 tiendas a nivel nacional con otros 2 compañeros, y al final acabé como jefe del departamento web en las oficinas que tenían en Getafe de esta empresa. Y yo lo recuerdo como si fuese ayer, eran momentos de día a día, mucho estrés, da la sensación de que nunca llegaba, y al mismo tiempo estaba en un lugar en el que se me pagaba muy bien, tenía muchas facilidades, economía, tenía 26 años. Eso te iba a decir, que según la responsabilidad que me cuentas, no fue un cambio por bienestar económico. No, para nada. Es más, yo realmente estaba con 26 años, me compré un piso en Madrid, tenía coche pagado, una pareja que me amaba, familia que me amaba, un entorno con el que estaba súper a gusto, tenía dinero para salir cuando quería, para hacer escapadas, pero, hermano, era siempre la misma pregunta por la noche. Además es que cierro los ojos y es que me acuerdo, o sea, era acostarme todos los días y decirme a mí mismo siempre, ¿por qué si tengo todo lo que se supone que hay que tener para ser feliz, no soy feliz? ¿Por qué me siento vacío? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué siento que es más, y cada vez que voy buscando más, me siento cada vez peor? Entonces, llega un punto de quiebre ahí bastante grande, con estrés, sufrí de colon irritable, me salían calvas en el pelo, iba a entrenar... Había algo que no funcionaba. Sí, o sea, yo iba a entrenar y me lesionaba más con frecuencia, dolores en las rodillas, o sea, además yo me notaba inflamado, la cara, todo. Mi pareja se fue de casa como un mes porque ni me aguantaba en ese momento, o sea, un momento chungo, la verdad. Y gracias a Dios ni caí en depresión ni nada, pero sí que fue un... Alfredo, todo lo que tienes a tu alrededor se está derrumbando. Aquí hay algo que no va bien, ¿no? Entonces, en ese momento en el que yo me encontraba tan mal, empecé a tener problemas con la empresa. Yo no estaba bien, empecé a llegar tarde, empecé a tener rifirrafes con ellos, me pedían cosas, pero luego tampoco me daban las herramientas para poder llevarlo a cabo, ya empecé a no estar a gusto tampoco en la empresa, y al final se pactó un despido. Gracias a Dios también de que no fue, oye, te despedimos, sino que se pactó un despido. Me dieron un muy buen finiquito, la verdad que me hizo estar tranquilo, que para los que a lo mejor se lo pregunten, fíjate, a pesar de estar con un muy buen sueldo y demás, no ahorraba nada en esa época porque tenía cero inteligencia financiera, no gestionaba bien mis finanzas, derrochaba muchísimo dinero, salía un montón, quería cubrir constantemente, ahora lo veo. Ese vacío, quería ¿no? que tenía. Exacto, salir mucho, salir a cenar, planes, tal, porque al menos ahí era como una anestesia de cómo me sentía. Despistar un poco lo que... Exacto, totalmente una evasión. Entonces empecé a tener esos rifirrafes con la empresa, se hizo ese despido, se pactó ese despido y bueno, con ese finiquito pues yo calculé y dije, puedo estar más o menos un añito tranquilo. A las 2 semanas, hermano, de ir a firmar el despido, cuarentena, pandemia. Dije, ahora lo veo, claro, con perspectiva y digo, es que tenía que haber sucedido así, ¿no? Pero para mí en ese momento, digo, claro, no, imagínate, me encontraba fatal, mi mente estaba constantemente pensando en lo que no me gustaba, digo, y ahora encima me encierran, ¿no? 40 días aquí, digo,
y que nos perdonen, no digo, menudo planazo de mierda. ¿Sabes? Digo, estar en mi casa comiéndome el tarro con las cosas que no me gustan, pero, hermano, debía de ser así. Debía de ser así porque justo además cuando empecé, y es verdad que gracias a Dios fue muy enriquecedor el tiempo porque estaba con mi pareja, además en casa lo vivimos con mucha calma, con mucha serenidad. Ella también me ayudó un montón porque para ese momento ella además era instructora de yoga, me ayudaba también pues por técnicas de meditación, respiración, sí, a estar también más tranquilo. Que a priori esos 40 días en casa iban a ser un caos, iban a ser una bomba. Total. Y al final como que relajaste un poco y a lo mejor pudiste abrir la perspectiva para lo que luego vendría después. Y no solo esos 40 días, o sea, yo cuando me despidieron del trabajo, me acuerdo que no pasó ni una semana, y a pesar, ¿no?, de tener ese finiquito, ya mi mente, porque estaba constantemente en la ansiedad, entonces era como, ¿y cuando me quedo, y si me quedo sin dinero? ¿Y si luego no encuentro trabajo? ¿Y quién va a pagar la hipoteca? ¿Qué va a pensar mis padres de mí? ¿Qué va a pensar mi pareja de mí? ¿Y si me deja? Y boom, 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 y era todo el rato. Y fíjate cómo son las cosas de la vida, ¿no? Pues a 2 semanas estaba ahí haciendo scroll en Instagram, ¡pum!, me salta un anuncio de una formación de marketing para emprendedores online, tal, y digo, empiezo a verlo, y el chaval, uno de los chavales, uno de los mentores, era una persona con la que yo llevaba ya además años formándome en el mundo del fitness, de muchas cositas que él hacía, que es David Marchante, que lo amo, y gracias a Dios por tenerlo en mi vida como amigo, como mentor. Power Explosive, ¿no? Exacto. Yo me había hecho ya formaciones con él, de entrenamiento y demás. Y... sí, de hecho creo que sé cuál es esa formación en la que él participa. El Club 05. Claro. Club 05 de Emprendedores. Fue además el primer lanzamiento que hicieron. A día de hoy, de hecho, él ya se dedica más a esa rama de marketing Pero él se desvinculó. de mentor que incluso a su centro de fitness que tiene, ¿no? El centro además lo cerró. ¿Sí? Sí, lo cerró, además vendió todo el material. El Club 05, que lo llevaba con Miguel Camarena, que también es amigo, se lo quedó él. Y él ha seguido con el Club 05 y David se dedicó 100% al Instituto de Rendimiento Empresarial, que ya se ha metido mil por mil en empresarios. El Instituto de Rendimiento Empresarial, que le sigo. 1000 por 1000 en empresarios. Le sigo en redes también. Joder, pues qué bueno. Fredo, pues volviendo un poquito a esa figura del coach, es innegable que en los últimos tiempos es una figura que ha aparecido con fuerza. Sí. Y que al final, a pesar de que en tu caso tienes un nicho de emprendedores, hay un coach con nicho en el fitness, especializado en mujeres. En todo. Todos tienen una base común. Y de manera paralela también han aparecido esas personas que, bueno, critican la figura del coach y que lo tratan de poco menos de estafador o la mítica palabra vendehumos. ¿Qué opinas de eso? Pues fíjate, opino que tiene su lugar y es normal, y fíjate, lo veo como algo lógico, incluso cuando hay personas que sí de verdad hacen un intrusismo y sin ningún tipo de titulación ni nada, porque aquí también habría que diferenciar, de decir, oye, ¿cuál es la diferencia entre un coach formado, con titulación y demás? ¿Cuál es la diferencia entre un coach formado y un psicólogo? Que no es lo mismo, porque sí, ambos acompañamos a nivel psicológico, emocional a la persona y demás, pero hay una diferencia grande entre lo que un psicólogo puede hacer con una persona y a nivel clínico, etcétera, de incluso montarte tu clínica, etcétera, que es algo que un coach como tal a nivel clínico eso no puede hacerlo, pero una formación reglada de coaching, de PNL, de otras muchas formaciones que hay en el mundo del coaching, te da potestad para acompañar a personas a nivel mental, emocional. Y me parece injusto, ¿eh? Pero luego ya entramos un poco en las formaciones oficiales o no oficiales, que muchas veces ese título oficial es lo que te permite ejercer o no ejercer, hacer o no hacer. Y yo estoy muy en contra de la titulitis. Totalmente. Me parece que ahí habría que darle una vuelta, que es difícil. A lo mejor no soy yo la persona que tiene que decidir eso, porque entiendo que es complejo poner el límite a quien le corresponda, de dónde, hasta dónde se puede, hasta dónde no. Es complejo. Pero sí que es cierto que las formaciones, una buena formación, de hecho yo voy a mi ámbito del fitness, las mejores formaciones bajo mi punto de vista que hay hoy en día en España, la imparte gente y luego no tiene una oficialidad que te permita, por ejemplo, ejercer como entrenador personal. Y yo tengo mi carrera, pero honestamente yo en mi carrera aprendí lo justo de entrenamiento de fuerza, que es en lo que me especialicé. Y hoy en día pues hay gente que hace unas formaciones que son absolutamente increíbles y que no tienen esa... Totalmente. Has
mencionado la palabra psicología, psicólogos, y no puedo olvidar recordar que hace muy poquito, en el primer episodio además de esta segunda temporada, estuvo con nosotros Eva, que es una psicóloga. Lo escuché, es, ¿Sí? es el primer episodio que escuché de tu podcast Pues- cuando me lo pasaste, porque hice ahí un poco de scroll, psicóloga, y dije, me llamó la atención y digo, me voy a meter. Pues fue un tema que saqué también, ¿no? Porque realmente yo veo una competencia directa en muchos aspectos Sí. a día de hoy entre un coach y un psicólogo. Entonces, claro, la pregunté un poquito ahí qué opinaba. Ella dio su opinión, y también me gustaría saber la tuya en relación pues esa competencia, o hasta dónde puede llegar un coach y dónde debe tener la ética de dejarlo Por pues, supuesto. a un profesional como un psicólogo. Pues mira, antes de nada decirte que, fíjate, en mi programa ha habido psicólogos, han entrado psicólogos a que les acompañe con ciertas cosas de su emprendimiento, incluso con cosas suyas a nivel mental, emocional, porque, pues, y literal me ha pasado que, oye, mira, esto que has tocado, el otro día vi un reel tuyo, o he visto que por tus historias sueles hablar mucho de la fe, de cómo esto te ha cambiado la vida, etcétera, y hay veces que han venido literal psicólogos que han intentado solucionar algo del mundo mental a través del mundo mental, y hay cosas, hermano, que además es diferente, el mundo físico, el mundo mental, el mundo emocional y el mundo espiritual. ¿Tú crees que vas a poder, imagínate, ¿no? Si yo tengo estos 4 puntos, ¿tú crees que vas a poder cambiar un problema espiritual desde un apartado mental? ¿Tú crees que vas a poder cambiar algo espiritual desde un apartado emocional? Son mundos diferentes. Entonces, cuando yo tengo un problema espiritual, debo de tener en cuenta que voy a tener que trabajar con una herramienta espiritual. Si yo tengo un problema mental, voy a trabajar con un problema mental. Yo, por ejemplo, Sí. por poner mi caso, sí, entendería que un problema mental, bueno, desde un apartado físico sí que se puede trabajar para intentar, ¿no? Que siempre a Y nivel está mental, supervinculado. el entrenamiento, pero sí que me cuesta, ahora que lo dices, diferenciar la parte emocional de la parte espiritual. Emocional y espiritual. Sí, por O sea, ejemplo. esos dos, por ejemplo, Sí, ¿no? ¿qué más hay? Físico y mental. Físico, mental, emocional, Pues, espiritual, voy a más. relacional. Voy a más. Mental, emocional, espiritual, me costaría saber diferenciarlo. Para mí, la mente Claro. es emoción, no sabría diferenciarlo demasiado, y espiritualidad tiene mucho que ver también, para mí. Entonces, ¿cómo diferencias esos tres, por ejemplo, esos 3 puntos? Claro, fíjate aquí, empezando por el punto que has comentado, ¿no? De la mente emocional, realmente el mundo emocional está más en el corazón. Y fíjate aquí, es importante siento hacer esta diferencia. Nosotros tenemos, básicamente, dentro de nosotros además, energía electromagnética. Los impulsos que genera el cerebro, o sea, el cerebro es un órgano eléctrico, ¿no? Y todos los pensamientos que además nosotros tenemos tienen una componente eléctrica. El corazón tiene una componente magnética. Y por eso tenemos energía electromagnética. Cuando yo además estoy en coherencia, que esto se ha estudiado mucho en un apartado que me parece bestial, que es la neurocardiología, la coherencia entre mente y corazón, porque tienen 2 campos electromagnéticos, que por cierto, el del corazón es hasta 50 veces más potente que el del cerebro. Fíjate, aquí además hay una máquina que inventaron, creo que eran unos rusos, no me acuerdo, pero es la máquina de Kirlian, que es capaz de medir el campo electromagnético de Edu y el campo electromagnético de Alfredo. Y se ha visto que cuando nosotros estamos vibrando en emociones diferentes, miedo, el campo electromagnético es muy chiquitito, vergüenza, muy chiquitito. Cuando Edu está experimentando gozo, dicha, alegría, amor, el campo electromagnético de una persona puede llegar a medir hasta 3,5 metros, 4 metros. Ojo, ¿eh? Es decir, de esto a sobrepasarte a ti. Y aquí te voy a hacer una pregunta con esto. ¿Te ha pasado alguna vez que a lo mejor estás cerca de una persona y de repente, tío, no sé por qué, pero me siento seguro, me siento bien al lado de esta persona, y a lo mejor ni siquiera he llegado a articular palabra, e incluso cuando he empezado a hablar y demás, no sé a lo mejor ponerle palabras, pero algo dentro de mí está mejor? Y hay al revés, sin ninguna personas duda. que estando cerca suya, sin articular también palabra, te empiezas a poner como más tenso, estás ahí como un poco Ahora ya reticente. ¿no? se llaman mucho las vibras de una persona. Y sí de que ahí me viene, pasa porque con- literalmente es vibración. Eso, totalmente. Y de hecho, me sorprende más porque cuando ya conoces a una persona es más fácil, ¿no? Que yo creo que porque ya la conoces, pero claro, me ha pasado con personas en las que estoy teniendo una primera conversación, un primer contacto por lo que sea, a nivel laboral, personal, social, Sería- lo que sea, que hay algo ahí. conectas y que dices,
tanto, bueno, puede ser incluso un apartado ya de atracción con una persona, pero no tiene por qué ser de atracción, sino también un vínculo emocional con un emprendedor también igual que te puede pasar y sí que tienes esa sensación. Vamos, es más, yo tengo la certeza absoluta de que, hermano, tú y yo estamos sentados hoy aquí por eso. 100%. Si no se hubiese dado Es eso... una casualidad que al final... Si no se hubiese dado eso, pues lo más probable es que hubiese sido una conversación superficial en el BlaBlaCar. Pues, oye, encantado, coges tu maleta, te vas y... Sí, está bien, al final... Y que estaría bien igual, ¿no? Pero lo normal es que haya con gente con la que por lo que sea conectas más, porque te interesa, porque, bueno, pues vibras en la misma sinergia, en la misma sintonía. Totalmente. Hay gente que no y no es ni mejor ni peor. Alfred, dime. Pero, disculpa Adelante. porque te interrumpa, Nada. porque no me quiero marcar una respuesta política, porque me has preguntado antes una cosa y nos hemos ido un poquito simplemente para poner contexto, pero me habías preguntado la diferencia entre, oye, sí, lo espiritual, lo emocional. Mira, ejemplo. Tú, por ejemplo, puedes sentir miedo, ¿vale? Que es una emoción que hace que te bloquees con ciertas cosas en tu vida, que no tengas el valor de a lo mejor ponerte delante de una cámara, que no vayas a hablarle a esa chica que tanto te encanta, o que le vayas a pedir perdón a esa persona, etc, etc, etc. ¿Vale? Y tú puedes pensar que esa emoción viene por un pensamiento. Y también el pensamiento puede generar una emoción. Es decir, ejemplo, hay pensamientos que generan emociones y hay emociones que generan pensamientos. Esto se retroalimenta. Yo puedo pensar, uff, qué vergüenza me da ponerme en la cámara, y eso empieza a generar sentimientos, que por eso es... ¿Qué es un sentimiento? Es un pensamiento cargado con una emoción. Cuando yo pienso en que me da vergüenza ponerme en la cámara, de repente me empiezan a sudar las manos, mi cuerpo empieza a estar de forma diferente. Hay una reacción, ¿no? Una reacción. Además, de ahí viene el latín emovere, lo que te mueve, lo que genera cosas en tu cuerpo. Es una emoción. Tú no puedes decir, a ver qué emociones me gustaría tener. No. Tú piensas ciertas cosas y como el cerebro además de forma automática está constantemente pensando cosas, que por eso es tan importante aprender a gestionar, no controlar, gestionar nuestros pensamientos. Si yo genero un pensamiento X, también luego voy a tener una emoción determinada. Pero también pasa a la inversa. Hay veces, imagínate, ¿no? Vas por la calle y ¡pum! De repente te puede atropellar un coche. ¿Te ha pasado alguna vez que el subidón ese que de repente... Vas en el coche conduciendo y hay un adelantamiento... Claro, se eleva el cortisol, tus glándulas suprarrenales se empiezan a generar y en un momento, de repente, hace que luego pienses en otras cosas. Me podía haber pasado esto y demás. Por eso se retroalimentan. ¿Por qué es importante diferenciarlo con la parte espiritual? Porque yo, desde un apartado espiritual, puedo trascender el miedo. Lo puedo hacer también en una parte más cognitivo-conductual de la psicología, dándome motivos y razones de peso como para, oye, no tenerle miedo a una cámara. Sí, pero es que también desde un apartado espiritual tú puedes trascender el miedo, hermano. Imagínate, como un tabú, el miedo a la muerte, por ejemplo. Tú puedes contarte 1000 películas en tu mente y puedes desde un apartado cognitivo-conductual comprender que es un proceso natural de la vida, que esto no se acaba aquí. Sí, tú te puedes contar 1000 historias, pero cuando tú tienes una certeza espiritual de que esto no termina aquí, el miedo desaparece. Es muy diferente, es muy diferente. O comprender, ejemplo, a nivel espiritual. Esto, por ejemplo, es algo además siento precioso. Si yo, por ejemplo, comprendo que en mi caso, que soy hijo de Dios, ¿dónde crees que coloca a Edu? En una posición de hermano, ¿no? Porque si yo soy hijo de Dios, mi hermano también. Sí. Yo puedo trascender desde un apartado espiritual el juzgar a una persona, el amar incondicionalmente a una persona. Porque, hermano, si yo te veo como un hermano, no me hace falta conocerte para amarte, porque sé que eres mi hermano. Y si te juzgo, sé que estoy juzgando a mi hermano. Por lo tanto, elimino el juicio, elimino la crítica. Entonces, como ves, un apartado espiritual puede trascender aspectos mentales y puede generar emociones diferentes. Entonces, está todo interconectado, pero hay cosas que se pueden trascender desde ahí. Entiendo con lo que dices y ya vamos a unir esta parte laboral con la siguiente parte que quería hablar contigo, que, bueno, pues eres una persona que, por lo que he visto en tus redes sociales, una persona muy creyente, que cree firmemente en Dios, que tiene fe. Entiendo con lo que dices que el apartado mental, emocional es muy importante, pero que el apartado espiritual, digamos, es el alma mater, porque desde ahí, es el ancla. ¿no? Según me cuentas, es complicado para alguien que no está acostumbrado a escuchar, no sé, quizás llegar hasta tanta profundidad de las sensaciones, de los sentimientos que pueden tener, pero según me cuentas, para ti
todo ese apartado espiritual es, digamos, lo que luego va a determinar o lo que puede trascender o lo que puede cambiar el resto de apartados relacionales, mentales, emocionales, físicos, etc. ¿Relacionas de manera directa la espiritualidad, no sé si lo voy a decir bien, con la religión, con la fe, con la creencia? No. Y a mí me podría parecer que es relativamente súper pregunta, hermano. Lo mismo. Porque, fíjate, religión, que además viene del latín religare, significa unir, atar, que tú estés unido a algo. Antiguamente se empezaron a crear religiones porque el ser humano, en su ignorancia, pensaba que hacer ciertas cosas iba a hacer que yo estuviese más cerca de Dios. Por lo que tú hicieses, ritos, encender una vela, sacrificios humanos, que si el dios sol... Es decir, el ser humano pensaba que si yo hago esto, voy a estar más cerca de Dios. Y eso es la religión, de donde nació la religión. Cristiana, islámica, es decir, tú piensas que por hacer ciertas cosas vas a estar más cerca de Dios. Y luego está la espiritualidad, que es la relación con el espíritu, es la relación con Dios, tu intimidad con Dios. No es ni rituales, ni encender velitas, es tú te comunicas con Dios en tu intimidad, hablas con Él, oras, le pides cosas, le das gracias por cosas, eso es la espiritualidad. Entiendo. Es muy diferente a la religión. Es más, ¿cómo te quedarías, hermano, si te digo que, por ejemplo, en el cristianismo o en la religión católica, que la figura principal es Jesús? ¿Cómo te quedarías? Que por eso siempre digo, hay mucha gente que se considera cristiana o religiosa o creyente y ni siquiera se ha leído la Biblia. Y es, imagínate que yo quiero conocer a Edu. Edu escribe un libro y es mi única forma de conocer a Edu. ¿Tú crees que voy a poder conocer a Edu o hablar de Edu o saber cómo es Edu si no leo su libro? Entiendo. Y si yo me voy creyendo lo que dice cualquier persona por ahí y con todo el amor y el respeto del mundo, pero si yo me creo sin poner en duda lo que un cura dice, lo que un sacerdote dice, lo que dice el Papa, el Vaticano, etcétera, sin pasarlo por mi discernimiento, pasándolo por un pensamiento crítico, que es el filtro, y luego sacar mi propio criterio propio, estoy vendido a creerme lo que cualquier persona me diga. Y ahí es donde empezamos en la religiosidad, que es más lo que vemos con el Vaticano, lo que vemos con, por desgracia, en muchas iglesias, que te dicen que tienes que hacer cosas, pero ¿por qué? ¿Con qué fundamento? Pero si luego me voy a la Biblia y no pone lo que tú me has dicho en ese domingo, en ese culto. Eso es una interpretación, ¿no? Doy por hecho también. Absolutamente. Relaciono un poco que también diferencias de manera muy clara lo que es la fe, la creencia en Dios con la iglesia. Totalmente. No tiene nada que ver. Y fíjate... ¿Y qué piensas sobre la iglesia? Antes de responderte a esto, te quería cerrar este punto porque siento que es muy importante. ¿Te acuerdas cuando te decía, ¿cómo te quedarías, hermano, si te digo que Jesús, la figura, ¿no?, de más autoridad dentro de la iglesia, fue una persona que rechazó a la iglesia? Fue una persona que fue en contra de los fariseos, literalmente, porque eran los que en el judaísmo tenían los ritos, las leyes y creían que iban a estar más cerca de Dios por hacer esas cosas, cuando la palabra es clara. No somos salvos, es decir, no vamos a obtener la salvación por obras, sino por gracia, porque es don de Dios, no es por lo que tú hagas. La gente se piensa que va a ir al cielo porque es buena persona. No es así. Es, en caso, por gracia. Y esa gracia, cuando tú comprendes que es un don de Dios hacia ti y que no por hacer más cosas vas a estar más cerca y vas a tener una salvación por comportarte de esa forma, empiezas a hacer obras que están obviamente conectadas con eso. Cuando yo comprendo quién soy, cuando yo comprendo quién es esa parte que me está sosteniendo, automáticamente, al vivir ese amor, al vivir esa gratitud, al saber quién soy y qué he venido a hacer aquí, empiezo a tener buenas obras. Porque te das cuenta de que, spoiler, sí que hay un bien y hay un mal. Sí, hay una consecuencia. Entonces, de ese sentimiento, ¿no? Jesús fue el mismo, el primero que realmente estuvo en contra de esa religiosidad. Porque él, uno de los mensajes más importantes que la Biblia nos trae es que realmente la importancia está en tener una intimidad con Dios, que tú tengas una intimidad con tu fe, que tú ores, que tengas esas peticiones, pero en tu intimidad es no... el apartado de espiritualidad que hablabas antes. Claro, porque, ejemplo, hermano, ponte este ejemplo. ¿Cuánta gente? Y yo te lo digo porque lo he conocido, y es por hacer un juicio objetivo. Claro que hay que hacer a veces juicios objetivos con las cosas. Yo he conocido personas, hermano, que van todos los días a misa y que están leyendo la palabra y tal, y luego realmente no son buenos cristianos. Me refiero, hablan a lo mejor de una forma despectiva de su familia,
¿Crees que importa de algo que tú, por ejemplo, imagínate, tú vas a misa, pero luego, de domingo a domingo, luego tú eres un pintas en tu casa, hablas mal a tu mujer, no ayudas a tus hijos con los deberes? Es decir, ¿de qué vale la religiosidad, ¿no? Que es el ir a misa, el leer la palabra, tal, si luego en lo importante, que es en tu intimidad, en cómo te comportas tú cuando nadie te ve? Y esto, fíjate, se lo pregunto a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo te comportas cuando no te ve nadie? Porque eso es lo que determina a cuando todos te ven. Lo que haces cuando nadie te ve es lo que determina cuando todos te ven. Entiendo cuál es la diferencia y también es aplicable a muchos aspectos, ¿no? Que la fachada que tienes por fuera es una cosa que tiene mayor o menor importancia. No voy a decir que no tiene importancia, pero realmente lo importante es quién eres tú como persona. Incluso lo puedo relacionar con mi trabajo. Uno de mis trabajos que es, ¿no? Pues el acompañamiento de entrenamiento, alimentación, ¿no? Que muchas veces hablamos, que yo puedo hacer unos entrenamientos y unas alimentaciones muy buenas y me puedo trabajar mucho en eso, pero que al final una persona me va a contratar no por ese programa de entrenamiento o por esa alimentación, sino por quién sea yo. Totalmente. Sino porque soy Edu, porque soy Alfredo, sino por la persona, ¿no? Entonces, llevado y extrapolado a la fe, al final que tiene más importancia quién seas tú de puertas para adentro que los actos que Absolutamente. hagas. Y Alfredo, esta fe, esta creencia en Jesús, en Dios, ¿te ha acompañado desde siempre en tu vida o también tiene que ver con ese cambio que diste hace 3 años y medio? ¿Cómo ha sido también ese proceso en tu creencia? Pues para nada, hermano. Y fíjate, antes de responderte a esta pregunta, que siento porque era importante lo que habías comentado antes, oye Alfredo, la diferencia entre esa espiritualidad y la iglesia, ¿lo vinculas con la iglesia? Si te parece, respondemos sobre todo, más que con la iglesia, yo con la iglesia me interesaba más saber qué opinión tenías de la iglesia, porque yo también creo que es distinto. Yo también creo que una persona, yo por ejemplo, hablamos de muchas cosas y a lo mejor lo liamos a la gente que nos vea, pero es verdad que a mí si me preguntas que si soy cristiano, te diría que no. Pero si me preguntas si soy ateo, probablemente también te diga que no. Tampoco. Entonces hay una cosa ahí que es un poco intermedia, complicada. Pero lo que te estaba preguntando para relacionar era la espiritualidad con la religión. En su conjunto, pues, que si era lo mismo. Claro, pues fíjate, ahí ya lo hemos respondido antes, pero fíjate, en esa parte de la iglesia, realmente la iglesia es una parte muy importante de la vida del creyente. Y fíjate, antes has dicho, ¿no?, que sí, creía en Dios. Siento que hay algo muy importante diferenciar. Si tú crees en Dios, así conoces a Dios. Yo te diría a día de hoy, hermano, yo no soy creyente, yo no creo en Dios, yo conozco a Dios. Y eso es lo que además de verdad te transforma por dentro. Porque eso en tu intimidad, cuando dejas de creer o no creer, plantearte cosas y decir, si yo por ejemplo conozco a Edu, yo no tengo que pensar si creo en Edu, porque está ahí, le puedo tocar, le puedo ver. Entonces, cuando yo conozco a Dios y le siento, ya no es un hecho de creer en Dios, es que conoces a Dios. Y eso es lo que te transforma realmente por dentro. Y fíjate, la propia palabra nos lo dice, nos invita a tener una fe en comunión con nuestros hermanos. Es súper importante, es más, en la propia Biblia lo dice, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, como si fuese un brazo, una pierna, es el cuerpo. ¿Es fundamental ir a misa, por ejemplo, para obtener esa salvación que nos dice la palabra? No, porque hay gente que por lo que sea, imagínate, por motivos X no puede ir a misa o a una iglesia, pero... O incluso porque no quiera. Pero que tenga una grandísima relación con Dios, en su intimidad, en su casa. Entonces, una cosa no está exenta de la otra. ¿Es parte de la vida del creyente? Sí. ¿Es determinante la iglesia para que tú tengas esa salvación o que tú tengas una buena relación con Dios? No, ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, la verdad que cada vez que hablas hay veces que necesito procesar un poco porque hay muchos términos, muchas explicaciones, muchos razonamientos que me son ajenos. Supongo que a lo largo de tu vida, incluso en tu entorno, te habrás encontrado personas que no son creyentes, que son ateas, que no creen en la figura ni en la existencia ni de Dios ni de Jesucristo. Claro, ellos te podrían decir, no, te has hecho una comparación de yo creo en Edu porque le veo, porque le siento, porque le toco, al igual que lo hago en Jesús. Ellos
¿no? Te podrían decir que No lo veo. es imposible que hayas visto, ni lo has visto, sentido no, porque nadie sabe los sentimientos, pero que no has visto. ¿Cómo intentarías debatir tú con un ateo que diga, dame una certeza de que Jesús ha existido en algún momento de la historia de la humanidad? Ajá. ¿Qué le responderías a esa pregunta? Aquí, fíjate, y yo me quito del medio. ¿Por qué me quito del medio? Porque, hermano, hay muchas pruebas ¿Sí? verídicas, históricas, científicas, incluso si me permiten la palabra, que demuestran que no solo existió, sino que lo que hizo fue cierto. Entonces, a mí, fíjate, antes me has preguntado, ¿estuvo esa fe siempre contigo, Alfredo, en tu vida? No. Es más, no ha estado nunca, hasta tengo 36 años, te podría decir que hasta hace 3 años no empezó esa fe y hasta hace menos de un año, un añito raspado, ha sido mucho más esta relación más con Jesús, con Dios, de llamar las cosas por su nombre, porque yo era mucho más el universo, la vida, venía de las terapias energéticas, con todo lo que hacía el coaching y tal, y era como... Y yo me decía, pero ¿por qué me cuesta tanto verbalizar la palabra Dios? Parece que es un tema tabú también. Sí, digo, tabú, también había mucha resistencia dentro de mí. Y bueno, el otro día te lo compartía un poco, ¿no? Yo no me he criado ni en un entorno, ni en una familia cristiana, ni religiosa, ni nada más. Mi padre, ateo. Mi madre, creyente a su manera. Que a mí me gusta decir a su manera porque es a su manera. Mi hermana, ni fu ni fa. Mi hermano pequeño, también ateo. Entonces es como, mi familia, yo a veces sí, a mi abuela la he visto santiguarse alguna vez y tal, pero yo fui bautizado, obviamente, pues ni tenía conciencia ni nada y me bautizaron y la catequesis la hice por obligación. Yeah. Y nunca más volví que no a has tener... tenido una influencia familiar, ¿no? Que No, también suele ser... Ni de entorno, ni de nada, hermano. O sea, nada, ni yo buscaba ese tipo de contenido, ni he leído la Biblia nunca en mi vida hasta ahora que he escudriñado su palabra. Nunca, jamás. Es más, como te dije el otro día, cuando yo pasé de la primaria a la secundaria, que a mi padre pues le hicieron un ascenso en el trabajo, nos cambiaron de barrio y demás, yo perdí todos mis amigos de la infancia y aparte ellos pensaron que lo mejor para mí pues era meterme en un colegio de curas, en San Vicente de Paúl, en Santa María de la Asunción, un colegio religioso. Y yo, hermano, me lo tomé como un castigo absoluto. Pero como un castigo absoluto. Perdí a mis amigos. Me meten en un colegio en el que tengo que ir a misa por las mañanas. Pero ni me gusta, ni creo en esto. Me intentan adoctrinar por medio de una palabra. ¿Tuviste un rechazo incluso? Incluso no, era un rechazo absoluto. Es más, cuando yo esto luego lo trabajé, más a nivel interno con el tiempo, me di cuenta de que, uno, culpé a mis padres por eso. Punto número 1. Y punto número 2, culpé a Dios y a todo lo que tenía que ver con Dios por eso que yo estaba viviendo en mi vida. Y eso me hizo generar un rechazo enorme y además ver una figura que por desgracia muchas personas ateas, incluso cuando empiezan a hacer las paces con Dios, tienen de Dios, que es un Dios castigador. Si haces esto vas a ir al infierno, si tal, es como en lugar de ser un padre amoroso, misericordioso, Sí, que es como un jefe. Como un jefe, como una persona que va a venir aquí a meterte la vara, tal, y que ojo, que el amor de Dios también es justo, perfecto, y cuando te tiene que meter caña para que te des cuenta de cosas, te lo va a hacer con mucho amor, pero va a ser firme, porque el amor es firme. No castigador, pero sí firme. Yo puedo decirte algo, hermano, con mucha firmeza y no faltarte al respeto. O algo para que tú abras los ojos con algo de, mira, hermano, a mí me pasó esto. Te voy a compartir lo que me pasó y ser firme contigo y decirte, Edu, mira, tío, un amigo es el que de verdad te dice lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. Totalmente, sí. Pues Dios hace lo mismo con nosotros. Él te va a mostrar lo que necesitas escuchar para seguir puliendo tu personalidad, tu mente, tus emociones. No lo que quieres, lo que necesitas. Y eso muchas veces también genera... ¿Por qué? Porque es incómodo, hermano. Es muy incómodo hacer cosas que a lo mejor no te apetece hacer. Ver que cuando tú, por ejemplo, lees la palabra es un espejo, porque ves que muchas cosas dices, joder, es que juzgo un montón, si estoy todo el día pensando y criticando y tal, y te empieza a hacer de espejo de muchas cosas que en ti, hermano, no están bien. Es que no están bien, ¿sabes? Entonces, por eso toda esta parte también espiritual que podemos encontrar ahí en la palabra nos ayuda a renovarnos por dentro, en mente, en espíritu, en cuerpo. Y fíjate, para hilarlo con lo que decías antes, no me has preguntado, ¿qué le dirías a una persona atea? ¿Cómo debatirías ante una persona que te dice que me digas, pues eso, una certeza de que ha habido, de que Jesucristo... De que eso ha sido así, de que resucitó, de que... Exacto. Pues mira, hermano, si yo te preguntase, por ejemplo, ¿tú dirías, por ejemplo, que Platón y Aristóteles es algo que a nivel histórico
¿Tiene peso? Ojo, estoy hablando de algo que se estudia en universidades, que casi todos hemos escuchado alguna vez de Aristóteles, de Platón, de tal. ¿Tú dirías que es algo cierto, verídico, verdadero, que tiene un peso a nivel filosófico? Yo creo que más allá de no soy demasiado experto en filosofía, pero sí que poco ahora incluso estoy leyendo algo de estoicos que no me va Estoicismo, mucho, pero bueno, Está guay. me regalaron un par de libros y al final está bien saber, intentar informarse de todo. Más allá del peso de su historia, de su vida, sí que han dejado, digamos, su legado, es más, ¿no?, lo que se destaca de estos filósofos tan importantes, estas personas, son citas, que al final tienen una profundidad, ¿no?, que son muy extrapolables a muchas cosas y que realmente creo que su mayor legado son frases cortas y muy directas, ¿no?, como hablábamos, que lo que te hacen es reflexionar. Entonces, Totalmente. para mí más es ese peso el que tiene este tipo de personajes. Joder, es que es muy interesante, daría para mucho, para hablar largo y tendido, yo creo que sobre la religión. Y te digo, desde mi punto de vista, que, como te digo, no soy ni practicante ni un creyente firme, pero tengo un respeto muy, muy, muy grande, tanto por esta religión como por todas las religiones. Que luego, si tengo la oportunidad, te voy a preguntar si has indagado, me parece que eres una persona también muy, muy curiosa, si has indagado sobre otras religiones. Todas. ¿Sí? Y por eso me he quedado Pues aquí. muchas veces veo a gente que, si bien es cierto que lee la Biblia y que incluso es creyente y tiene fe, pero que bajo su punto de vista creen que ese libro, que Jesús, digamos, no tiene por qué ser un señor con el pelo largo, con barba, Sí, la figura. que multiplicó los panes y los peces, que Sí. resucitó, sino que forma parte más de un libro de metáforas, no sé si lo estoy hablando, si lo estoy diciendo bien, Sí, como un libro de crecimiento personal, que tiene un significado, como lo que decías antes, claro, una guía, frases que tiene un bonitas, significado tal, muy profundo, pero que no creen que esa historia sea sea verídica cierta. y que ellos se consideran creyentes, pero de esa manera. ¿Tú también has conocido algún caso de esto? Pues vamos a ir al meollo, porque esto está realmente relacionado con lo que decías antes, ¿no? ¿Cómo le podrías, vamos a decir, rebatir a un ateo que te diga, pues eso no es verdad, ¿no? ¿Vale? Ok, para los que sean más científicos, como fue mi caso, que necesitemos más datos para empezar a creer antes de, bueno, de empezar a ver antes de creer, que por cierto eso es la fe, creer en lo que no ves, y tener la certeza de que eso está ahí aunque no lo veas, eso es la fe. Yo empecé a acercarme, hermano, ¿cómo te quedaría si te digo que yo realmente me empecé a acercar más a Dios por conocer cosas de Dios y eso me impulsó a acercarme, que por una experiencia mística, religiosa, que pasase algo, es que Dios me salvó de... Que ojo, hay testimonios así, Sí, además, de quebrantos, de gente que se convierte delante de una iglesia, o sea, esas cosas y pasan. mucha gente ahora, incluso con voz mediática y con famosos que tienen un altavoz, ¿no?, que cuando hablan, pues saben que mucha gente lo escucha, que también se escucha, que son muy creyentes porque sintieron la llamada de Dios. Esa frase es súper conocida y mucha gente lo dice, como que eso hay un momento muy concreto de su vida en el que, por lo que sea, una situación X, en un contexto X, sintieron esa llamada y que a partir de ahí Y es así. cambiaron. ¿No fue tu caso? Y ¿Fue es más así. por otro vía? Yo lo mío fue como más paulatino. Me empecé a acercar a él más por este momento de quiebre que tuve. Sí, sí. Y bueno, gracias además a la formación que hice con David y Miguel, empecé con la meditación. En esa meditación empecé a darme cuenta de que lo que necesitaba de verdad era estar en esos estados, más tranquilo, menos ruido mental, esa paz. Yo me acuerdo la primera vez que medité, dije, ¿pero esto? Esto es lo que yo quiero, estar en paz, menos ruido mental, poder observar mis pensamientos, no quedarme enganchado con ellos, no juzgarlo. Y fíjate, desde marzo de 2020 que empecé a día de hoy, no he dejado de meditar ni un día. A día de hoy, además, lo combino con la oración, porque fíjate, esto además científicamente se ha visto que la oración devota y la meditación tienen un impacto muy similar en nuestro estado mental, emocional, experimentar esa paz, acallar el ruido de nuestros pensamientos. Pero vámonos al punto de antes porque siento que es muy importante, ¿no? ¿Cómo podemos ver de forma fehaciente que lo que hizo Jesús y que lo que pone en la palabra es cierto? Antes te he preguntado por Aristóteles, por Platón. Mira, hermano, cuando nosotros, la ciencia, a nivel histórico además, para
saber para decir que algo es verídico, Sí. hay muchas cosas, pero sobre todo hay 3 cosas. ¿Cuántas copias existen a día de hoy de estos manuscritos, papiros, lo que sea que se haya encontrado? ¿Cuál es la exactitud de las copias, desde las primeras copias hasta las copias más actuales? Y luego también el tiempo que haya pasado, desde que esas personas muriesen hasta que todo eso se empezó a escribir. Fíjate, de Platón y de Aristóteles tenemos en torno a 7 y 49 copias desde que ellos fallecieron hasta el día de hoy. 7 y 49, que puedes pensar, bueno, son unas cuantas. Vale, pasaron en torno a 1200 años desde que murieron hasta que se empezó a escribir algo de ellos. Hermano, fíjate, por ejemplo, es más, y la exactitud está en torno a un 90% de lo que se escribió en los primeros a las copias que se han hecho a día de hoy. Entonces podemos decir, oye, un 90%, 7 copias, 49 copias, que todas se parecen muchísimo, casi todas iguales. Mira, de la Biblia, hermano, solo en griego hay más de 24.000 copias. 24.000 copias. Si unimos lenguaje sirio, copto y otras lenguas, hay cientos de miles de copias. Y no solo esto, desde que falleció Jesús hasta que se empezaron a escribir estas cosas, pasaron entre 12 y 100 años. 12 y 100 versus 1200. Es decir, está mucho más cerca de la muerte de Jesús que de la muerte entiendo que ese sea un baremo, porque al final eso es súper importante. Es muy difícil que alguien escriba de una persona que ha fallecido hace 1000 años sin tener ninguna... Claro. Exacto. Sin tener nada previo, claro. Y la exactitud de las copias entre lo primero que se encontró y lo de ahora está por encima de un 95%. Y ese 5% de diferencia son errores ortográficos que no cambian el mensaje original. No solo esto, seguimos con algo súper interesante. La Biblia es un conjunto de 66 libros, que la gente lo ve como un libro, pero es un conjunto de 66 libros. Luego tenemos historia de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero la Biblia, lo que vemos como el Nuevo Testamento, es un conjunto de 66 libros. Ojo con esto. Escrito por más de 40 personas diferentes que no se conocían a lo largo de 1200 años con una misma corriente de pensamiento. ¿Cómo te comes esto, hermano? ¿Cómo te comes que 40 personas que no se conocen de nada, y no estoy hablando de ahora que hay redes sociales, no, que no tenían medios para comunicarse entre ellos, la situación en el entorno es distinto, escribiesen entre profetas, reyes, un libro que tenga una misma corriente de pensamientos que otras 39 personas que no se conocen de nada? Yo esto digo, es que esto solo puede ser cosa de Dios, tío. O sea, 40 personas que no se conocen de nada, que estén hablando sobre lo mismo a lo largo de 1200 años, profecías que literalmente, tú te lees el Antiguo Testamento, hermano, Isaías, esto lo podéis ver, Isaías en el Antiguo Testamento, con más de 600 años de antelación, dijo quién era Jesús, dónde iba a nacer, lo que iba a hacer, con 600 años de antelación, hermano. 600 años de antelación. Entonces, yo llego a un punto, de verdad, cuando yo empecé a ver todas estas cosas, digo, la historia ya no es, el debate no estaría en si crees o no crees, es que ignores lo evidente. Es que ignores lo evidente. Porque la Biblia es el libro, y literal, de religiones, filosofías, libro de los libros con más peso histórico y de veracidad que existe en el mundo. Y ojo, fíjate, el tema de la resurrección, porque aquí ya se desmontaría todo. Si realmente Jesús no resucitase, no hubiese resucitado ya, pues se cae toda la historia, porque realmente esa vida eterna, esa salvación nos la dio por... Sí, al final es ese final, ¿no? Claro, pues hermano, ¿cómo te comes, vale? Que 500 personas al mismo tiempo, después de que él falleciese, le vieron después, cuando resucitó, 500 personas a la vez. Esto igual, verídico, escrito, dices, que 500 personas vean a la misma persona en diferentes puntos, no decir, ¿cómo que han visto a la misma persona 500 personas diferentes? Que encima, muchas de ellas, por proteger esa idea de que habían visto a Jesús, perdieron la vida. Hermano, ¿tú perderías la vida por algo que para ti no es importante, trascendente? Fueron apedreados, fueron echados a los perros, fueron crucificados por defender que habían visto a Jesús resucitar. ¿Qué necesidad tengo yo de morir, por decir que he visto resucitar a Jesús? ¿Qué ganaría yo si me van a matar? Entonces es como
¿qué ganaría yo por decir que esa persona ha resucitado? Y luego ya podríamos entrar incluso en el misterio de la sábana santa, que esto ya... tela. La verdad que debo decir que si tienes la misma convicción con la que hablas de esto con tus clientes, te tiene que ir de puta madre. Por cerrar este apartado tan interesante sobre la fe, sobre la religión, te preguntaba antes, ¿conoces otras religiones? ¿Has estudiado o has indagado un poco sobre ellas? ¿Ves muchas diferencias? ¿Ves un origen común? ¿Qué te parece? Te lo digo totalmente desde el desconocimiento absoluto. Pues es una pedazo de pregunta y yo, antes de nada, que quede claro que ni soy teólogo ni nada, pero sí es verdad que lo que me ha llevado además al cristianismo ha sido, lo primero, picotear de otras religiones, porque lo he vivido en mis propias carnes, y luego también estudiarlas para que cuando yo descubrí estos datos, ¿no? De que está escrito por más de 40 personas diferentes, muy poco después de que esta persona muriese, de que hay pruebas de que esta persona resucitó, de decir, a mí me explotaba la mente, digo, ¿cómo puede ser que esto sea cierto, ¿no? Y que encima haya pruebas verídicas que encima lo demuestren, ¿no? Y fíjate, cuando yo empecé a conectar con la parte de Dios y la espiritualidad, lo hice a través del budismo. Yo lo reconozco. Yo estuve un par de años muy metido, además en la religión budista, porque empecé con la meditación. Esta persona que me enseñó además a meditar, de los mentores, venía también de una filosofía bastante budista, etcétera. Entonces yo empecé con la meditación y, oye, pues no te voy a decir que no tenga cosas buenas, porque, joder, y a día de hoy sigo pensando que, por ejemplo, la religión del budismo tiene muchas cosas positivas para aprender a gestionar tus pensamientos, tus emociones, para aprender a controlar sobre todo la parte del deseo, por ejemplo, que es algo que se trabaja muchísimo en el budismo. Hay una parte importantísima de la impermanencia, de decir, todo pasa, es decir, tú y yo vamos a pasar, el mundo va a pasar, todo pasa, esa relación va a pasar, y tener, ¿no?, esa creencia de que todo es impermanente también hace que no tengas tanto apego por las cosas. ¿La reencarnación está relacionada con el budismo? Con el budismo, sí, absolutamente. Más, dentro de la religión del budismo, la reencarnación no es que sea algo que ellos... Es la única, yo creo, ¿no? Dentro del hinduismo, de las diferentes que hay, porque es que, hermano, o sea, hay tantas religiones. Sí. Yo es verdad que me he centrado en las más importantes, pero es que luego tú, por ejemplo, te vas a Indonesia, cientos de variantes del budismo, o sea, muchas. Igual, y en la religión, por ejemplo, católica te pasa lo mismo, y cristiana, que si protestantes, que si... Hay muchas ramas también luego, ¿no? Entonces, dentro del budismo hay una extendida creencia de que nos reencarnamos. Es más, hay incluso documentales, yo a quien lo quiera ver, hay un documental, por ejemplo, que se llama El niño inconfundible, que literalmente se filma un documental de una persona. Imagínate, tú tienes a un lama, que es como tu maestro, y ese lama fallece. Pues el documental es toda la búsqueda del aprendiz al lama, una vez se haya reencarnado, para buscar al niño en el que se ha reencarnado, tal. El niño reconoce los objetos que eran suyos, tal. O sea, te quedas loquísimo. Loquísimo. O sea, el niño inconfundible. Yo, igual, verlo con mentalidad y corazón abierto para decir... Y que cada uno saque sus propias conclusiones. Se te cae la boca. Tú cuando ves a un niño que no sabe ni hablar, le ponen 4 o 5 campanitas delante, sus collarcitos, tal, y que el niño coja su campana, coja su collar, y dices tú, ¿en serio? O sea, cosas que dices, pues tienes que verlas. Y ya está. Luego ya que cada uno saque sus propias conclusiones. Es más, fíjate, en el cristianismo, en la religión cristiana, hasta que luego se hizo el pacto de, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, se creía en la reencarnación. Pero ¿qué pasa? Cuando vino Jesús y hizo el sacrificio en la cruz, ¿cuál es la promesa de ese sacrificio? La vida eterna. De decir, ya no vas a tener que volver aquí, porque cuando estés en comunión con Cristo y estés en comunión con Dios, cuando tú mueras, directamente vas a ir a la vida eterna, el cielo o como cada persona quiera llamar a esa parte. Por lo tanto, se acabó el ciclo de la reencarnación. Yo confío en que mi corazón está unido al de Dios, entiendo, y en que el sacrificio que hizo Cristo me promete esa vida eterna. Por lo tanto, se acabó la parte de la reencarnación. Pero sí, aparte de haberlas estudiado, sobre todo la que más he tocado ha sido el budismo. Y mira,
siento, hermano, que hay una diferencia abismal entre el cristianismo y el resto de religiones. Y para mí fue la más importante para decir, yo la que más sentido tiene para mí es el cristianismo. Y es todas las religiones, todas, y cuando digo todas, es todas, tú obtienes la salvación o el estar más cerca de Dios por obras. Es decir, por lo que haces. Son religiones que te venden, lo que hemos hablado antes, cuanto ¿no? más hagas, ¿vale? Más cerca estarás. Más cerca vas a estar de Dios. Es decir, la parte de la religiosidad. Ahora bien, ¿qué te diría si realmente el cristianismo es la única religión, hermano, la única que existe, que te dice que tú vas a ser salvo por gracia de Dios, no por obras, no por lo que hagas, sino simplemente por fe. Y eso lo unimos con lo que hemos estado hablando por fe. Antes. Exacto. Es por fe, no por obras. ¿No? Entonces, siento que es la más importante. Y fíjate, a mí me gusta decirlo de esta forma, porque siento que es bonito. En todas las religiones es Dios el que te dice que tienes que hacer ciertas cosas para acercarte más a Él. Es que es tan bonito esto. En la religión cristiana, Dios mismo se humilló, se hizo hombre y vino a salvarte a ti. ¿Se entiende esta diferencia? Sí. Él vino a salvarte a ti, aquí, a limpiar todo tu pecado, a darte como decía Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, no dijo algunos, nadie va al Padre si no es por mí. Él se humilla, se hace hombre, pasa lo que pasó, el Calvario, le flagelaron, le escupieron, le crucificaron para venir aquí y darte vida eterna. Si eso no es amor, hermano, ¿qué es amor entonces? Yo creo que esa última frase es un buen cierre de todo de este apartado, que de verdad que es súper interesante y que, bueno, pues creo que a la gente por lo menos le puede aportar información, porque lo que más me gusta de ti, cada uno tenemos nuestra opinión, pero lo que me ha gustado de ti a la hora de hablar de un tema que incluso que es tabú, que muchas veces se habla demasiado, es que al menos tú has indagado y se nota que tú no es que haya pasado aquí una paloma blanca y has dicho, ¡guau! He sentido que era Dios. No, Total. me invento esa gilipollez, pero Total. Sino que tú has habido una búsqueda a conciencia y que todo lo que has hablado lo has basado en cosas contrastables, que sí, tío. Para mí, bueno, pues eso es importante. Alfredo, yo no quería terminar este episodio sin que toquemos, como siempre me gusta a mí, un apartado más. Volvemos al mundo laboral, volvemos al mundo empresarial, al mundo corporativo, y que hablemos un poquito de la economía, de la forma en la que tú tienes de monetizar todos estos servicios que hemos hablado en la primera parte del podcast. Y pues podría empezar preguntándote qué manera tienes tú de captar esos clientes, porque a día de hoy vives en un pueblecito que, bueno, pues en tu entorno seguramente no haya potenciales 50 clientes. habitantes, hermano, Entonces, con eso te lo digo todo. no 50 habitantes, de los cuales la mayoría pasan de los 60 claro, años y... No habrá potenciales clientes donde tú vives, entonces tienes que usar otras herramientas. ¿Cómo se esa captación? Bueno, fíjate, lo primero, y aquí para romper una creencia de cualquier emprendedor o empresario que nos esté viendo, siempre hay potenciales clientes, hermano. Porque cuando tú te muestras auténtico y muestras lo que eres al mundo, esa persona que para ti, a lo mejor por nuestra limitada percepción, yo creo que a esta persona no le va a interesar lo que hago. Puede que toques algo en él que despierte, en el buen sentido de la palabra, una necesidad de acercarse más a Dios, de mejorar sus finanzas, Porque cada vez que nosotros nos compartimos desde la autenticidad, hay algo magnético que le dice a la otra persona, yo quiero un poco de eso. Puede ser tu carisma, puede ser tu energía, puede ser tu economía, puede ser tu lifestyle, puede ser, me da igual, tu familia, el cómo lleves tu matrimonio. Y cuando tú te compartes, puede haber algo, ¡pum!, un clic que hagas en esa persona que dices, en mi vida hubiese pensado que esta persona acabaría entrando en mis mentorías o lo que sea. No nos compartimos lo suficiente. Y encima cuando nos compartimos, no nos compartimos con la suficiente autenticidad. Por el miedo al rechazo y por un montón de historias. Pero cuando tú te presentas auténtico, es que tú eres tu mejor producto. Tú eres tu mejor marketing. Por eso ahora tan en boca, ¿no? La marca personal, el branding. Yo creo que también ahí la marca personal
fue un concepto súper explosivo y súper potente, pero que se está empezando a desvirtuar un poco sobre qué es la marca personal, y es verdad que la autenticidad y perder el miedo a exponerte es importante. Entonces imagino que a través de redes sociales o a través de distintas plataformas eso es lo que haces tú, ¿no? Que realmente debería ser fácil, porque lo único que tienes que hacer es ser tú, ¿no? Que es sencillo pero no fácil. Ay, Sencillo pero no fácil. No es nada fácil. Sí. Porque al final yo, por ejemplo, ¿no? que desde hace un tiempo también pues comparto contenido o intento... Hay una barrera ahí todavía que es complicado, pero tiene mucho sentido. Luego, por ejemplo, hemos hablado que tienes varios clientes, que tienes, bueno, pues desde emprendedores que inician hasta empresarios. Tu caché o tus servicios suelen tener un precio estándar o suelen variar mucho dependiendo del caso, o cómo estipulas tú el precio de tu servicio. Pues tengo 2 que son cerrados, porque realmente tengo 3 ramas en el negocio, que dentro de este movimiento del método Coherencia Vital tengo por un lado una membresía que es en grupo, que nos vemos todos los jueves, que si alguien de la membresía escucha este podcast, pues un besazo y un abrazo enorme para ellos, porque es un grupo súper bonito, la verdad, de personas que nos acompañamos ahí a seguir creciendo todos juntos. Y nos vemos todos los jueves, y en esta membresía lo que hago es generar un formato tipo mastermind en el que presentamos nuestros mayores retos, desafíos con la empresa, con nuestra familia, a nivel emocional, lo que puede pasar. Imagínate, estamos tocando a lo mejor algo de tu empresa, pero a la semana, que yo no lo quiera, pues Edu pierde a su madre, por ejemplo. Pues su mayor reto ahora sí, que es ese integral, duelo, ¿no? Entonces sí, es integral, y aparte vamos sobre la marcha haciendo ese formato mastermind en el que nos vamos acompañando también los unos a los otros. Yo intervengo como mediador cuando siento que es importante, y la base que lo sustenta todo es la fe y la relación con Dios. Lo trabajamos muchísimo y está habiendo casos preciosos de gente súper bonita que gracias a trabajar esa parte ha empezado a colocar otras áreas de su vida. Entonces, tengo por una parte esa membresía que es como una suscripción como la que puedas pagar a Netflix mensual, que ese sería como el producto de entrada, por así decirlo, porque es el low ticket, sí, por así decirlo. Ahí empieza el embudo de ventas. Eso es. Sí, bueno, el embudo realmente es por lo que comparto en redes sociales. Y luego hay opciones de ir escalando a servicios intuyo, ¿no? Más 1 a 1, más personal. Exacto. Luego de la membresía, y que ha pasado al revés también, ojo, porque esto es un evergreen, que para quien no sepa lo que es un evergreen es el cliente puede entrar en cualquier punto, no es hago un lanzamiento, tal, no, sino puede entrar en la membresía, en la mentoría, y me ha pasado que personas de mentorías 1 a 1 han acabado en la membresía, y que personas que han pasado por la membresía han acabado en la mentoría. Bajo mi punto de vista, ese sería el transcurso más racional, el de empezar ahí y querer a lo mejor pues algo un poco más exclusivo, algo más individual, aunque bueno, hay gente que le puede venir bien también ese contacto con más personas. Depende del punto de la persona. Pero hay veces que a lo mejor tú me contratas, imagínate, antes has dicho, pues yo, Alfred, siento que todavía hay como un cierto bloqueo con el tema de, por ejemplo, mostrarme 100% auténtico, que eso podemos hablar de ello cuando quieras. Ya incluso fuera... Yo creo que por suerte creo que también la experiencia, ¿no? Es un grado, y la práctica, todo es práctica en toda la vida. Exposición. Y que te vas dando cuenta de que las cosas fluyen mejor cuanto más natural eres, pero es complicado. Al principio yo veía aquí una cámara, aquí tenemos 3, y eso, me sudaba las manos, ¿no? Como hemos hablado antes. Y hoy en día pues ya no. Entonces... Totalmente. Pues tendría por un lado la membresía, luego está el 1 a 1, que son mentorías, que eso sí que ya es un programa de 3 meses, 12 sesiones, una a la semana por defecto, en la que, oye, tú como Edu vienes, yo además hay un onboarding, es decir, como un inicio del principio, que yo además te paso unas clases que están grabadas para ver en qué punto mental, emocional, de tu vida, de tu proyecto, un filtro, una especie de te ficha, encuentras, ¿no? Y yo con ese feedback genero una estrategia, una planificación para que sí o sí consigamos eso que tú quieres en esos 3 meses. Es súper intensivo, vamos de la mano constantemente, hay además constantemente también, lo diré, contacto por vía WhatsApp, nos vemos semanalmente, enviando audios a la persona, es decir, es el servicio más premium, por lo tanto es totalmente con esa persona para que eso salga adelante, ya sea con su proyecto, a nivel personal, emocional, y luego tendríamos el apartado de charlas, conferencias y demás, que ahí sí que es verdad que los presupuestos varían. Y aquí, mira, soy 100% honesto. La membresía, por ejemplo, son 100 euros masiva,
luego el high ticket, que es la mentoría, son 3.000 masiva, y luego las charlas, dependiendo del contexto, el tiempo, si es una corporación, si es... Ya, ahí es verdad. Sí, porque que yo, por ejemplo, dependiendo de te lo que podría me haber, pidan, antes que te he va- puesto un ejemplo de, oye, yo necesito ayuda con mi empresa, pero, por ejemplo, también serviría el hecho de que te diga, oye, quiero que, ya conociéndote, ¿no? Cómo hablas, el tema de liderazgo, quiero que vengas y que estés no conmigo, quiero que estés con mi equipo, con mi personal, y quiero que les hables del liderazgo y del compañerismo y de tal. También es una fuente de ingreso para ti, ¿no? Exacto, es decir, imagínate en ese contexto, oye Alfred, me gustaría, mira, dar una charla para mi equipo, yo ahora mismo no me veo capacitado como para hablar de esto, Sí. o no tengo tiempo, o el motivo que O lo sea. quiero delegar, por lo que sea. Y quiero que comprendan, por ejemplo, cómo tener una buena relación entre ellos va a mejorar muchísimo su productividad, el ambiente en el trabajo y demás. Pum, pues yo cojo, organizo eso. Oye, Edu, ¿cuánto tiempo? Pues mira, tenemos 1 hora. Y yo en base a eso, Te lo yo te paso el preparas, presupuesto sin ningún compromiso y... Sí, yo Sí. también entiendo que esa sea un poco la vertiente que más sujeta a variabilidad tenga. Porque no es lo mismo ir a una multinacional Claro. y estar allí delante de 200 personas que te diga yo que vamos a venir aquí con 8 empleados y que sea Claro. una cosita un poquito más. Claro, totalmente. 100 euros más IVA en la membresía La suscripción- y el 1 a 1 3.000, que son los 3 meses, ¿no? 3.000 masiva, eso es. Entonces, yo aquí, hermano, además siempre me gusta siempre decirlo porque siento que además es importante. Yo, el compromiso con eso es máximo de que sí o sí vayamos a lograr eso que hemos hecho. Y aquí, fíjate, puedo decir, Alfred, ¿tú me aseguras al 100% que vayamos a, imagínate, lograr ese objetivo de facturación o ese... No te lo puedo prometer. Es imposible. Pero ¿sabes lo que sí te puedo prometer? Te vas a convertir en la persona que algún día lo va a conseguir. A lo mejor en 3 meses, hermano, no lo haces. Pero en esos 3 meses que trabajemos juntos, te vas a convertir en la persona que, siguiendo, va a hacer que con el tiempo, por coherencia, decíamos antes coherencia, eso acabe llegando. ¿Por qué? Porque tú te has convertido en esa persona. Entonces, por eso siempre la base está en ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? Si es que el problema de la gente, hermano, y yo me he visto ahí, si no sé quién soy, si no sé ni los dones ni los talentos que tengo, ¿cómo encima me voy a plantear paquetizar eso, ponerlo al servicio, si hay un montón de gente que lo hace como yo? Claro, es que lo que hace que tú seas diferente, en el buen sentido de la palabra, al resto, es que sepas quién eres. A ti también te pasó cuando, por ejemplo, en la high ticket, en la 1-1, ¿te costó poner ese precio? Un saboteo, hermano. Yo, mira, El síndrome del impostor. Yo, mira, tonto. empecé, que yo para mí ya fue como un súper reto, claro. Hablamos de que antes de esto yo empecé mi primer emprendimiento, Alfredo Ramos Salud Integral, con entrenamiento, nutrición y mentalidad. Ni siquiera fue todo el tema del coaching. Yo me acuerdo que la primera vez que cobré un trimestre 300 euros, para mí fue como un vértigo, o de una sesión de mentalidad empezar a cobrarlas, por ejemplo, a 100 euros, o yo mi primera mentoría, por ejemplo, que igual eran 3 meses, era todo Sí, igual, que pero se también lo he ido empezaron mejorando, claro. empecé con 1.000. Y ya para mí, cobrar 1.000 euros por una mentoría era como, 1.000 euros, pero si esto es lo que cobra una persona en Sí, su eso sueldo es básico. El síndrome ¿no? del impostor que nos pasa. Total, no te sientes digno, sientes que Te comparas con... Es como, habrá gente que lo haga mejor que yo, ¿cómo voy a cobrar yo esto? el sacrificio, Eso. por ejemplo, ¿cuántas creencias tenemos de que no tengo que hacer mucho más para poder, ¿no?, cobrar más? Sí, en eso Y estoy. luego te das cuenta de que no va de eso, va del valor que tú aportas. Exacto. Y si yo en 3 meses te puedo volar algo que vale 10.000, oye, pues bienvenido sea. Yo he comprado muchas formaciones por encima de 10.000 euros, hermano. Y te digo a día de hoy, no cambiaría por nada del mundo esas formaciones. Porque ¿ha vuelto a mí ese dinero al terminar la formación? En ese momento no. Pero es que gracias a eso yo he podido facturar varias decenas de miles de euros por Eso está claro. tener esa mentalidad o por... Siempre, además en una formación, yo muchas veces hago siempre el análisis. Digo, he pagado 10.000 euros por esto. Y a lo mejor hay cosas que ya sabía, otras que no. Pero es que esto que me llevo va a hacer que desbloquee este punto de mi negocio. Y cuando yo desbloqueo un punto de mi negocio y a lo mejor, imagínate, supero un techo de cristal de 10.000 euros de facturación, hace que tu negocio a lo mejor vaya a 25.000 euros de Sí, está facturación. claro, Entonces, claro, todo depende, el precio primero, nadie puede decidir el precio que tú decides en cualquiera de tus servicios. La gente es libre de pagarlo o no, pero no es libre de estipular si es caro, es barato o no. Y que ya estamos en una sociedad hoy en día donde con todo el exceso de información que tenemos, con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, lo que tú vales
o el valor de tu servicio está precisamente en lo que has dicho, que es en el valor que tú seas capaz de aportar. Exacto. Y eso es algo, es un intangible que es un negocio y es un trato entre dos o entre más personas. 100%, hermano. Pues tío, ha sido un auténtico placer. Tenemos siempre una último bloque, que son una serie de preguntas y respuestas muy rápidas, muy directas. Vale. Que las elijo para cada invitado y bueno, pues en este caso he elegido estas 6 para ti. ¿Cuál es la cualidad más importante de un ser humano? La cualidad más importante de un ser humano. Te diría que es la integridad. Una pregunta que le harías a Jesucristo si tuvieses la oportunidad. ¡Wow! ¡Wow! Una pregunta que le haría a Jesucristo si tuviese la oportunidad. Entiendo que sea complicado, ¿eh? Porque... No, pero me encanta. Me encanta que además se me va a pensar con estas cosas. Una pregunta. ¡Wow! Qué buena pregunta esa pregunta. Te dejo que te digo alguna y luego la piensas durante, perfecto. A ver si te sale alguna. Mira, un versículo de la Biblia que te parezca, habrá mucho, ¿no? Que te parezca importante, pero que te gustaría compartir para alguien que no haya visto la Biblia en la vida. Sí. Hay muchos que me gustan, pero sí, el que me ha llegado. Para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien por el propósito por el cual son llamados. Ahí queda eso. ¿Perdonarías cualquier traición? Sí. ¿Crees que el dinero está relacionado con la codicia? Sí. Si se enfoca mal, sí, está relacionado con la codicia. 3 hábitos que tengas en tu día a día. 3 hábitos. Sí. No me digas meditar, porque como ya lo hemos hablado, ¿no? Sí, vamos a intentar. Meditar. Lectura, entrenamiento, vínculos emocionales, pasar tiempo con la familia. Con la familia, amigos, cafés virtuales como el que tuvimos el otro día, es innegociable. Y solo me queda la que te he preguntado antes, no te da mucho tiempo, pero la de la pregunta a Jesucristo. Es que es una pedazo de pregunta, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa, hermano? Que cuando tú escudriñas la palabra y cuando te das el tiempo de reflexionar sobre lo que pone en este precioso conjunto de 66 libros, me imagino muchas preguntas que le podría hacer a Jesús, pero es que las respuestas están ahí. Ya las tienes, ¿no? También entonces, es una respuesta. Fíjate, y siento que esto es muy importante lo que acabo de decir. ¿Quieres buscar las respuestas de Dios? Conoce su palabra. Yo, por ejemplo, mira, fíjate, a mí se me ha venido, yo que ya te he dicho, honestamente, que no soy creyente, pero yo cuando te lo pregunto digo, ¿yo sabes cuál le haría? Si yo creyese, ¿por qué lo hiciste? ¿Quieres que te responda? Porque lo hiciste, pero eso es que ya está. Claro, ¿quieres que te responda? Porque te ama. Claro, eso está ahí. Porque te ama. Bueno, pues yo, fíjate, sí que le haría una pregunta. Como me encanta que me hagan preguntas, yo le preguntaría, ¿hay algo que me quieras preguntar? Vale, perfecto. ¿Hay algo que me quieras preguntar? Porque de verdad no se me ocurre una pregunta. Más bien, más que hacer una pregunta, le miraría a los ojos y le digo, gracias por lo que hiciste, te amo. Pues hace una manera muy profunda y muy especial de terminar el episodio. Alfredo, ha sido un auténtico placer estar contigo, se me ha pasado súper rápido y espero que hayas estado cómodo en este ratito. Súper cómodo, de verdad, 1.000.000 de gracias por este tiempo, hermano. Pues chicos, esperamos que os guste este episodio, creo que tiene mucho valor y nos vemos hasta en la próxima. Chao.